Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Lee Ciencia, una actividad organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, mi nombre es Pablo, trabajo, como digo, en la Unidad de Cultura Científica y para los que aún no nos conozcáis, somos un servicio de la universidad destinado fundamentalmente a la promoción de la cultura científica y a la divulgación de la ciencia a través de diferentes actividades y de diferentes eventos como el que nos trae hoy aquí. Como sabéis, esta actividad se llama Lee Ciencia, que es una especie de club de lectura sobre obras de divulgación en la que participáis centros escolares. Y bueno, la idea es que después de que hayáis leído el libro durante los últimos meses tengáis la oportunidad de preguntar a su autora, bueno, pues todas las cuestiones e inquietudes que os surjan. Antes de nada, y bueno, para que no se me olvide, agradecer la presencia de todos los centros escolares que estáis hoy aquí. Si no se me olvida ninguno, estáis el IES Maimónides, IES Trasierra, IES Averroes y Trinidad Sansueña. Y bueno, por supuesto, presentaros antes de nada a la autora que tengo a mi derecha. Ella es Clara Grima, imagino que muchos la conoceréis. Es doctora en matemáticas y profesora en la Universidad de Sevilla. Desde 2010 compagina su actividad docente y su actividad investigadora con su actividad de divulgación científica en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y en eventos de divulgación de la ciencia. Además, bueno, a lo largo de los últimos años ha recibido varios premios que acreditan su gran labor en divulgación científica, como es el Premio Roma, el Premio COSFE o la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla. Clara, bienvenida. Muchas gracias por tenerte bien aquí. Hallado. Un auténtico placer. El placer es mío. Déjame que le diga a los estudiantes, ¿puedo hablar? Por ¿O ya todavía no puedo hablar? Puedes hablar cuando quieras. Que ahora que has hecho la presentación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que os aprovechéis porque tenéis muchísima suerte, porque tenéis en esta ciudad una de las unidades de cultura científica, bueno, pues en el top 3 de las unidades científicas de España, y tenéis que aprovechar, o sea, que os aconsejo. Yo no soy de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, yo soy de la Universidad de Sevilla. Yo siempre vengo aquí a ver si puedo hacer una OPA Steel y llevarme a esta gente para Sevilla, porque no funcionan las cosas también. Que aprovechéis esto que tenéis, por lo que estéis pendientes de los eventos de la Unidad de Cultura Científica, porque es algo que igual no sois conscientes de que sois privilegiados en Córdoba por tener la Unidad de Cultura Científica que tenéis. Ya está. Muchas gracias, Clara. No, hombre, tú vas a echar solo piropos a mí, yo también a la Unidad de Cultura Científica, porque de verdad que es cierto, ojalá la tuviéramos en Sevilla. Clara, leí hace poco una entrevista tuya en un medio de comunicación y hubo una frase que me llamó la atención y que decías: soy doctora en matemáticas y no sé dividir con 3 cifras ni sé calcular a mano una raíz cuadrada. A mí me llama mucho la atención esta frase porque, bueno, de alguna manera pone de relieve que las matemáticas no son solo operaciones aritméticas, que solo puede hacer, imagino, una máquina incluso mejor que nosotros, sino que es algo más, ¿no? Es lógica, intuición, es creatividad. Ya que hoy estamos en un encuentro en el que vamos a hablar fundamentalmente sobre matemáticas, quería preguntarte, Clara, ¿qué son para ti las matemáticas? Bueno, pues esa frase estaba un poco sacada de bueno, la dije, ¿eh? Creo que sí sé dividir por 3 cifras, no sé. Hace mucho que no lo intento, también para que lo voy a dedicar mi vida y mi juventud a hacerlo a mano, cuando tenemos máquinas que lo hacen. Y sí sé calcular eso sí sé hacerlo, usando el método de Newton, de aproximación de valores de raíces. No sé el algoritmo que se explicaba, ya no se explica el algoritmo de raíz cuadrada, ¿no?, que se explicaba antiguamente, pero sí sé calcularla porque sé aproximación de funciones. Ahora, ¿qué son para mí las matemáticas? Pues la verdad que, mira que, no sé si alguna vez me han hecho esa pregunta, supongo que sí, ¿no? Pero ahora yo podría decir que a esta altura de mi vida las matemáticas son mi vida, o sea, han modificado toda mi vida, ¿no? Yo empecé a estudiar matemáticas un poco no desganada, porque siempre me han gustado las matemáticas desde que era muy chiquitita, me encantaban las matemáticas, para mí era como la clase esperada, ¿no? La matemática y el recreo eran las clases que esperaba porque eran las que no tenías que aprender cosas, no voy a decir absurdas porque no son absurdas, pero que no había que hacer nada, sino simplemente jugar. Y eso me ha pasado siempre, me pasaba también en el instituto, pero yo quería ser, por decirlo de una manera que no me gusta nada, más de letras, ¿no? A mí me gustaba escribir, me gustaba leer,
me gustaba escribir poemas, muy malos, tengo que decirlo, muy tristes todo, porque yo era una niña muy oscura. Bueno, no era muy oscura, pero sí escribía siempre sobre la muerte y el dolor y cosas así. Para dar pena, en mi casa me llamaban Sófocles porque siempre estaba de dramas. Y luego quería ser filósofa, ¿no? Ya no sé si ya habéis estudiado todo filosofía, sí, ¿no? Pues cuando descubrí la filosofía dije, wow, esto es lo que yo quiero ser. Pero siempre me gustaban mucho las matemáticas, pero para mí eran como un divertimento. Eran tan un divertimento que cuando mi profesor de filosofía, que fue el que me convenció, que mi profesor de filosofía, Antonio Hurtado, que fue el que me convenció de que estudiara matemáticas, porque decía, chiquilla, que para filosofía no hay trabajo, estudia matemáticas, que tu familia está, no me dijo muy tiesa, pero sí falta de dinero, no era tan moderno él. Me decía, pero si te gustan las matemáticas, ¿por qué no estudias matemáticas? Digo, ostras, porque también me gusta bailar, pero no quiero ser bailarina, ¿no? Era como, las matemáticas son para divertirse y tal. Y o sea que así fue como yo llegué a la Facultad de Matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas, era una buena razón poder ayudar a mi familia económicamente, y si estudiaba matemáticas, pues efectivamente pasaría lo que pasó, que iba a trabajar inmediatamente en cuanto terminara la carrera. Pero cuando descubrí el mundo de las matemáticas, yo me quedé de verdad fascinada, ¿no? Al principio no me enteraba de nada, todo hay que decirlo. Lo primero que me dieron en la Facultad de Matemáticas fue como una cura de humildad, porque claro, yo venía con puritos dieces. Era la Clary, en mi instituto, era la Clary, la que sabía más matemáticas de todo el instituto, y a la Clary le dieron un revolcón en cuanto entró por la puerta de la facultad, metafóricamente hablando, en los primeros parciales, ¿no? Que yo decía, me han puesto un 2. Un 2, o sea, no un 4, un 2, ¿no? Y sufrí, tuve que aprender a suspender y tuve que aprender a sentarme a estudiar, ¿no? Porque matemática es una carrera que hay que estudiar mucho. Yo me ponía una enciclopedia, un libro que tenía mi padre, Félix Rodríguez de la Fuente, me acuerdo perfectamente, en las piernas para acordarme de que no me podía levantar, que tenía que estudiar. O sea, no había estudiado en mi vida. Pero cuando ya se enciende la luz y ya empiezas a ver los colores que tienen las matemáticas, pues para mí es un mundo fascinante. O sea, yo decía, es que es muy bonito. Mis amigos de entonces, de cuando yo estaba en el instituto, en la Facultad de Matemáticas, me decían, lo que tú estudias, ¿para qué sirve? Y digo, para nada. Pero es tan chulo, porque yo no sabía para qué servían las matemáticas, pero es que no lo necesitaba. Yo decía, ¿para qué sirve la música? ¿Para qué sirve el fútbol? Para nada. O sea, no todo tiene que servir en la vida, no todo es construir y producir. También puede haber matemáticas por el gusto de saber matemáticas, ¿no? Y con eso yo era súper feliz. Y luego ya es verdad que cuando empecé a dar clases, como empecé en la universidad, en escuelas de ingeniería, porque otra cosa es, cuando quieres dar clases en la Facultad de Matemáticas puedes seguir en ese rollo, ¿no? En ese rollo mítico, ¿no? Del cosmos, ¿no? De noetos ahí de Platón, ¿no? De todo es idea y no hace falta que sirva para nada. Pero cuando empiezas a dar clases en ingeniero, los ingenieros te dicen, ¿esto para qué sirve? Y tú no le puedes decir, para nada, pero es muy bonito. Porque los ingenieros dicen, ¿para qué me lo enseña, no? Y fue cuando estudiando, es que ahí volví a enamorarme, es que yo me voy enamorando cada día más de las matemáticas, porque fue cuando yo me senté delante de un compañero más veterano que yo en la escuela de ingeniería y dije, ¿esto para qué sirve? ¿No? Me acuerdo que le pregunté, ¿para qué sirven los autovalores? Que es muy chulo calcular autovalores, lo expliqué allí en clase. Mis alumnos no estaban tan emocionados como yo esperaba, pero porque no tienen sangre en el cuerpo, porque es que es tan chulo. Y digo, ¿esto para qué sirve? Y me acuerdo que me pegó un grito y me dijo, ¡Google! Y digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué es Google? Y bueno, y entonces cuando descubrí que aquella cosa tan bonita, tan armoniosa, tan humana, además servían para cosas, pues ya me tuve que volver a enamorar otra vez. Y yo era como los que se rehipotecan la casa, yo me voy reenamorando. Y a partir de ahí, bueno, siempre ha sido mi vida, a nivel de investigación, mi investigación me ha encantado siempre, es muy bonita. Y luego ha llegado un momento en que mi marido lo he conocido en las matemáticas, el padre de mis hijos. Mis hijos, cuando ellos fueron más pequeños, tenían 6 y 8 años, fueron los que me empujaron, bueno, no fueron los que motivaron que yo me dedicara a la divulgación de las matemáticas, y me he tenido que volver a enamorar de las matemáticas porque es un reto muy bonito, o sea, es muy fácil, yo creo que es más fácil divulgar astrofísica, porque a todo el mundo le gusta mirar al cielo, las estrellas, biología, porque nos gustan las plantas, que divulgar matemáticas, ¿no? Que tiene, pues, sabes, siempre... Y para mí es fascinante no lo que estoy enseñando como divulgadora, sino lo que yo estoy aprendiendo para poder divulgar y para poder, sobre todo, hablar en la misma frecuencia, ¿no? En la misma longitud de onda que la gente que me escucha. Eso requiere un montón de tiempo y un montón de trabajo que a mí no me cuesta porque es bonito, lo aprendo yo.
O sea que, y gracias a las matemáticas conocí a mi segunda pareja, que no es el padre de mis hijos. O sea, que es que todo lo que tengo me lo da las matemáticas. Me enrolló un poco con la respuesta, ¿no? No, no, para nada, para nada. De hecho, Clara, decías en tu libro, del que ahora hablaremos largo y tendido, que estás convencida de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, pues, aunque todavía algunos no lo saben. Es que es verdad, o sea, no hay nadie que no le guste las matemáticas. Hay gente que no sabe lo que son las matemáticas. Es como, dice, no me gustan los langostinos, ¿has probado los langostinos? No, pues entonces no sabes si te gustan, ¿no? Claro. Y hay gente que no ha probado las matemáticas, que no ha llegado a saborearlas, a encontrar el sabor de las matemáticas. Entonces te pueden decir, no me gustan las matemáticas, pero mi experiencia, llevo 12 años, ¿no?, de 2010, no llevo tanto, pero mi experiencia con gente que no era muy receptiva, con gente, pues ya sean niños muy pequeños o gente ya adulta o gente... Mi experiencia es siempre la misma, ¿no? Es, no me gustan las matemáticas y ese no me gusta, no es que te estén mintiendo, no es que ellos te quieran mentir, es que ellos se creen que no les gustan las matemáticas. Pero ese no me gusta en realidad es, me dan miedo las matemáticas, o sea, no sé lo que es. Si tú rompes esa barrera, de ese muro ahí invisible que existe, que es la ansiedad que le produce, es que mucha gente me dice, le digo, te voy a contar un acertijo. Me dice, no me lo cuentes que no me voy a enterar. Digo, no, así no te vas a enterar. Pero ni tú ni yo, si yo digo no me voy a enterar, no me voy a enterar, aunque me cuentes una receta, aunque me intentes explicar que es un fuera de juego en fútbol. O sea, no tiene nada que ver con la dificultad, es con tu actitud, con C, no con tu aptitud, con P. Y mi experiencia es que en situaciones muy hostiles, y algunas de verdad que han sido muy hostiles, al final cuando consigues romper esa barrera y dejarle que saboree, que toque, ¿no?, con la yema, con los dedos, aunque sea metafóricamente, la belleza de las matemáticas, todo el mundo sonríe y dice, ¡ay! Esto sí me gusta, digo, estos son las matemáticas. De hecho, Clara, bueno, hay por ahí varios informes que imagino que tú conocerás mejor que yo, como el informe PISA, que de alguna manera viene a decir que al alumnado español se le atrancan un poco las matemáticas. Y bueno, yo tengo la sensación, sobre todo en alumnos y alumnas pequeños, que le tienen cierto reparo, cierto miedo a estas matemáticas, incluso antes de haberse acercado a esta disciplina realmente. Sí. Pero eso es así, ¿eh? O sea, yo eso lo he descubierto hace 10 años. Antes yo vivía en mi mundo de Yupi, referencia muy antigua, no sabe nadie que son los mundos de Yupi, ¿verdad? No, bueno, tú no me vales, tú no eres boomer, pero estás ahí cerca, eres millennial. Estaba en mi mundo de, bueno, como, o sea, es que yo nunca me planteaba, de hecho algunas veces me decían, a los niños les gusta la matemática, yo soy una niña y me gustan, a las chicas les gustan menos, digo, no, yo soy una chica y me gustan. Pero cuando empecé a divulgar, cuando me encontré algunos así, moquillos, ¿no?, que yo le llamo a los niños pequeños con 5 o 6 años, a mí que no me gustan las matemáticas. Y digo, ¿tú qué sabes? O sea, no puedes saber si te gustan las matemáticas. Y ese es el problema que tenemos, no en España, en muchos países del entorno. Lo que pasa es que otros países del entorno se han puesto las pilas y en España vamos, como siempre, bueno, como siempre no, en otras cosas aún muy rápido, que tenemos que sacar pecho, por ejemplo, con las campañas de vacunación que hemos tenido. Vamos lento, ¿no?, pero que no es un problema solo de España. Y es un problema que tiene que ver con la mala fama. Y déjame que os cuente, te lo cuento muchas veces, pero es que es muy claro. Me pasó con mi hijo mayor cuando tenía 5 años, que una noche cuando llegó, no llegaba por la noche, tenía 5 años, cuando llegó la hora de cenar, como él comía todos los días en el comedor del colegio, pues estaba cenando Salvador y hizo así, dice, esto que está aquí, tenía un filete de pollo con verdura de bote, porque yo soy una mala madre, y dice, ¿esto que está aquí es verdura? Y digo, o sea, él no sabía, yo creo que es la primera vez en su vida que le escuchaba decir la palabra verdura. Digo, sí, cielo, eso es verdura. Y dice, no me la puedo comer. Digo, porque él comía de todo, ¿eh? Antes de eso era un niño que era un niño modelo con la comida, ¿no? O sea, él quería comer e irse, daba igual lo que pusiera. Le podías poner cualquier cosa en el plato que él se la comía. Y dice, no me puedo comer la verdura. Y digo, ¿por qué? Dice, porque a los niños no nos gusta la verdura. Y digo, ¿desde cuándo? Dice, no lo entiendes, mamá, a los niños, a todos los niños, ninguno le gusta la verdura. Y yo le dije, pues te vas a comer la verdura o no te vas a jugar, ¿no? Evidentemente. Y luego me quedé pensando, digo, bueno, es un poco, seguro que ha sido un comentario sin maldad, inocente, de algún monitor, alguna monitora que al retirar las bandejas ha dicho, se han dejado la verdura, bueno, es que a los niños no les gusta la verdura. O quítaselo porque no se lo van a comer, que los niños no... O sea, algo tan simple como eso. Y claro, es que mi hijo es un niño y él quiere ser un niño normal.
Y si a los niños normales no les gusta la verdura, a mí no me puede gustar la verdura. De hecho, cuando le ponías un plato de cualquier cosa, empezaba con el tenedor. ¿Esto es verdura? Para saber lo que no le podía gustar, porque como a él le gustaban, tenía que identificar qué cosas no podía comer para ser un niño. Es una anécdota real y yo creo que eso es que pasa con las matemáticas, ¿no? Y bueno, también, pues, perdonadme, aprovechando el evento, también tiene que ver el caso de las matemáticas con la lectura. O sea, que ahora que estamos en un evento de ciencias, yo no soy docente a nivel de primaria ni docente a nivel de secundaria, solo puedo hablar de oídas y de mis charlas, pero mis charlas no valen como experiencia. Pero el mayor problema que tienen mis estudiantes, que son todos universitarios, con las matemáticas es la lectura. O sea, no saben interpretar un enunciado. La comprensión lectora. Y eso me pasa un montón de veces, y la última ha sido esta semana, de venir una alumna y dice, no se hace este problema. Y como la conozco de clase, sé que tiene muy buena actitud y más o menos muy buena aptitud con P, digo, no me creo que no sepas hacerlo. Léelo. Y lo leo, es que no sé esto, léelo. Yo solo estuve todo el rato, voy a cortar la historia cortita, yo solo decía, léelo, es que me falta no sé qué, léelo, no dije nada. Solo repetí esa frase pues del orden de 15 veces. Y cuando se va con el problema resuelto, por ella, dice, ¡ay, gracias! Digo, ¿por qué? O sea, y eso es un problema que, o sea, es un hábito que, ya que todavía sois jóvenes, que os recomiendo mucho que leáis. O sea, no hace falta que leáis libros míos de matemáticas, ni siquiera libros de ciencias, que leáis Harry Potter o que leáis lo que queráis, ¿no? Eduardo Mendoza, que te mueres de risa. Pero que leáis, porque al final, si uno no entiende lo que está leyendo, pues no entiende nada, ni siquiera, y mucho menos las matemáticas. Claro. Pero es que en este país no se entienden ni los tweets que tienen 240 caracteres. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que es fundamental perderle el miedo a las matemáticas y precisamente para desprendernos de ese pavor a las matemáticas tenemos este libro, En busca del grafo perdido, el libro que nos trae hoy aquí. Un libro, bueno, escrito por Clara Grima, creo que hace poco más de un año, si no recuerdo mal. No, o sea, ¿hace más? No, se estrenó, ¿cómo se dice cuando sale un libro? Se publicó, ¿no? Se publicó. Me falta, lo leí un buen día para dar charlas, me falta vocabulario. Se publicó en noviembre de 2021. Tenía que haber salido en noviembre de 2009, pero se me retrasé y luego vino una pandemia. Magníficamente ilustrado, por cierto, por Raquel Gu, que yo creo que hace aún más comprensible, si cabe, y más divulgativo el libro. Y bueno, es un libro en el que, como habréis podido leer, a lo largo de 23 capítulos, cuyos títulos están inspirados además en títulos de películas, Clara nos presenta una serie de problemas además muy relacionados con nuestra rutina y con nuestra vida diaria, que pueden resolverse fácilmente a través de los grandes protagonistas de la jornada de hoy, que son los grafos. Mi intención es cederos la palabra en breves para que podáis realizarle a Clara todas las preguntas e inquietudes que tengáis. Pero antes de nada, Clara, bueno, yo creo que todo el mundo que haya leído el libro se ha enterado perfectamente de lo que son los grafos. Espero. Pero por si hay alguna persona despistada, sí me gustaría, a modo de introducción y para dar pie a las preguntas que van a venir después, que nos resumieras, Clara, qué son los grafos, qué son las matemáticas con puntos y rayas, qué aplicaciones tienen. Nos hablabas de vértices, de aristas, de una serie de componentes principales. No sé si nos puedes resumir brevemente exactamente qué son los grafos. Bueno, los grafos son lo más bonito que hay en el mundo mundial. Ese es el resumen, ese es el titular del resumen y, bueno, no, hay muchas cosas muy bonitas en matemáticas, pero estos sí que son unos grandes desconocidos, por eso se llaman buscar el grafo perdido, porque no entiendo, porque no están desde infantil en la programación, ya sí van a estar, por fin, en primero de bachillerato, del bachillerato general ya aparece teoría de grafos, lo sé porque estoy escribiendo un libro de texto y porque está en el BOE. Pero mi reivindicación de los grafos no es porque no me gusten las otras matemáticas, sino porque estas son unas grandes desconocidas. Y un grafo es un objeto matemático que tiene, pues, formalmente, que decir, está compuesto por dos conjuntos, un conjunto de objetos, que son los puntos. No es que sean los puntos, es que los representamos con puntos. Los objetos pueden ser personas, pueden ser las personas que estáis aquí, los puntos, los vértices, y las rayas, que son las aristas, bueno, lo de punto y raya es un poco informal. En realidad serían parejas de esos puntos, ¿no? Que las representamos esas parejas pues con una rayita que los une a los dos, pero no hace falta que el grafo sea un dibujo. De hecho, aquí ahora mismo hay un grafo, que es cada uno de vosotros sois un vértice, y dos de vosotros podemos pensar que están unidos y cada uno conoce el número del teléfono móvil del otro. Eso es un grafo que no hace falta pintar. Podríamos pintarlo, sí, pero es un grafo. O hacemos dos de vosotros, de los estudiantes, o os unimos. Si en el último fin de semana habéis estado más de media hora
en el mismo sitio, ¿no? Para ver un poco las relaciones sociales que igual no tienen que ver con el centro, que tienen que ver con la ciudad y tal. Eso es un grafo. Y básicamente sirve, es una herramienta que utilizamos para modelar problemas, para pasar problemas de la vida real a problemas sobre puntos y rayas, vértices y aristas y poder trabajar sobre ellos y resolverlos, claro. Estupendo. Bueno, dicho esto, os voy a dar la palabra, vamos a pasar un micro para que le preguntáis a Clara cualquier pregunta que podéis tener y que estiméis oportuna. Os pediría que os presentarais primero y después lanzaréis la pregunta. ¿Alguna mano levantada por ahí? ¿Alguien se anima? No se oye, no se oye del todo, ¿no? Bueno, pues... A ver, voy a hacer yo una pregunta para que levantéis la mano. No sé. ¿Cuántos de vosotros todavía estáis en segundo de bachillerato alguno? Sí, vosotros. ¿Y cuántos vais a estudiar matemáticas? Bueno, pues podéis cambiar de opinión. Yo cambié de opinión haciendo los papeles de selectividad. O sea, yo iba para filosofía a muerte. No vayas a cambiar de opinión tú, ¿eh? No se trata de eso. Quiero decir que yo estaba rellenando los papeles para selectividad y Antonio Hurtado aquí comiéndome no comiéndome la oreja, era mi profesor de filosofía muy serio, pero convenciéndome de que no estudiara matemáticas. Pero cuántos, igual que todos podéis cambiar mucho de opinión, ¿no? Yo como la edad de alguno de vosotros quería ser Madonna. Sabéis quién es Madonna, ¿verdad? Lo del mundo de Yuppie lo aguanto, pero Madonna es como Beethoven, hay que conocerla. Bueno, a lo mejor como Beethoven se me ha ido la mano, se me ha ido un poquillo la mano. ¿Cuántos de vosotros, si os preguntaran ahora mismo qué queréis estudiar, diríais matemáticas? Ahí hay una mano levantada. ¿Solo uno? Bueno, sí, aquí él y él. Dos personas. Va, y por allí, pero levantarla con alegría. A un chico y 3 chicas. Vale. Y a informática, porque yo soy matemática, pero doy clases... No, sí, más. Hay más. Es muy bonito y además es una carrera que tiene ahora muchas salidas muy bonitas. Pero yo soy profesora en la Escuela de Informática. ¿Cuántos queréis estudiar informática? ¿Informática? ¿Ingeniería informática? Mira, 3 personas por aquí. Vale. Pues nada, ya podéis bajar la mano. Es que la mayoría tienen como varias alternativas. No, sí, podéis cambiar mucho. Yo sé que la mayoría vais a acabar estudiando matemáticas, pero es por saber, para que os acordéis. Fíjate tú cuando me dijo que preguntaba matemáticas, yo que estaba pensando estudiar biología o algo. Biología es muy bonita también, pero estudiar matemáticas. No, estudiar lo que queráis, que os guste. ¿Alguien se atreve a romper el hielo? ¿Alguna mano levantada? Ahí hay Mira, uno. el primero. Si puedes levantarte para que te oigamos. Aquí hay matemáticas. ¿Decir tu nombre? ¿En Córdoba hay matemáticas? ¿En Córdoba hay creado de matemáticas? No, en Sevilla o Granada, ¿no? Soy Ángel Domínguez, de Guadalajara, y tengo una pregunta para Clara. ¿Cómo fue la experiencia de escribir el libro? Uy, pues al principio muy bonita. No, muy bonita, gracias por la pregunta, porque este libro yo había escrito un libro anterior que se llama Que las matemáticas te acompañen, iba a decir en plan Star Wars, es que se me ha pegado de mis alumnos, en plan Star Wars. Y bueno, ese ha ido muy bien de ventas y entonces me llamó el editor y dice, vamos a escribir otro libro. Y yo dije, no, sobre mi cadáver. Porque un libro necesita mucha dedicación y no tenía mucho tiempo. Y me dice, no sé qué, tú sabes, los editores. Y digo, no, ningún libro más, no vuelvo a escribir un libro en varios años, ¿no? Porque quiero hacer otras cosas, porque escribir un libro es muy bonito, pero te quita mucho tiempo. Y ya se puso tan pesado, Francisco Martínez Soria, al que admiro un montón, le digo, de grafos. Y me dijo, vale. Y yo, no sabe lo que son los grafos. Y yo, te he dicho de grafos. Y dice que sí, vale, de lo que tú quieras. Y digo, pero solo de grafos. Y él dice, vale, lo que tú quieras. Y me pareció tan valiente, porque claro, estamos hablando de que mi pareja, que me adora, creo, tiene días, me decía, ¿cómo vas a hacer un libro solo de grafos? No lo va a comprar nadie. Y digo, bueno, ¿y si lo compra la gente? Y me pareció tan valiente que la editorial diera el paso adelante y confiara. Yo decía sí, porque hay mucha gente que cuando doy charlas de grafos o cuando hablo de grafos en la radio me dicen, ¿dónde puedo leer de grafos? Y es verdad que hay muchos libros de grafos, pero es verdad que eran muy técnicos. Y digo, pues y siempre me dicen que por qué no escribo un libro de grafos, así que me senté con muchísima ilusión. O sea, ha sido duro porque me retrasé, tenía que haberlo entregado en noviembre de 2019, no lo pude entregar porque no me dio tiempo. Le dije a mi editor, mira, 2019,
Digo, como ahora viene la Semana Santa, que a mí me dan una semana de vacaciones, y después viene la Feria de Sevilla, que a mí también me dan una semana de vacaciones, pues yo aprovecho esas 2 semanas y te entrego el libro después de la Feria de Sevilla de 2020. Y luego pasó lo que pasó y entonces al final, bueno, que me enrollo mucho, me lo he pasado muy bien porque yo estaba escribiendo y le decía, es el libro que yo quiero escribir. Y es un lujo, y creo que me siento muy afortunada y muy honrada de que una editorial como Planeta te diga, escribe el libro que tú quieras escribir, ¿no? Y además con el tono que lo quieras escribir, el tono, si lo habéis leído, es intentar ser como se lo cuento a mis alumnos, en plan cordial, como si estuviera en una clase o si estuviera en una charla de café, en plan cordial, con todos los colores del mundo. Eso, si no os dedicáis al mundo editorial, no lo sabéis, pero que una editorial ponga colores, lo pelea mucho para no ponerlo, por una sencilla razón, por dinero, porque imprimir en colores es mucho dinero. El otro libro tenía 2 colores y este tenía que tener todos los colores para pintar los grafos, y eso sí, ahí se puso un poco serio, dice, no puede ir en 4 tintas, digo, pon el libro de grafos, pues en 4 tintas. Luego pedí un capítulo en rojo, o sea que era tanta la confianza que habían puesto en mí que yo lo escribí con mucha alegría, al final un poco estresada, eso sí, como siempre cuando tienes ya los plazos encima, porque ya habían empezado la promoción y yo seguía escribiendo sobre grafos, pero me lo pasa muy bien. Y sobre todo me lo pasa muy bien con el ¿cómo se dice?, el retorno de algunas personas que no son cercanas a las matemáticas, porque mis compañeros de teoría de grafos han dicho todos que es muy chulo. Pero claro, es que eso no vale, opinión que no cuenta. Bueno, sí cuenta, quiero decir, pero que son gente que se lo ha leído en una tarde porque saben de qué estamos hablando. Me interesa la opinión como la de Pablo, que no es un matemático y que sí se lo ha leído entero. Gracias. Gracias. Tengo que hacer la respuesta más corta, ¿no? Aquí, Elena. Aquí tienes justo al lado. Las chicas también podéis preguntar, ¿eh? Voy a dar la respuesta más corta, que si no te voy a quitar. No. ¿Te llamas? ¿Tu nombre? Los títulos del libro. ¿Cómo? Manuel. Qué bonito nombre. A la hora de escoger los títulos de los libros y las películas en las que has escogido y demás, ¿cómo has logrado encontrar esa relación entre el grafo y la película o el tema? Sí, pues muy buena pregunta. La verdad es que cuando publicamos el otro libro, que las matemáticas te acompañen, que es el lema de May the Fourth be with you, ¿no? May the math, que la fuerza te acompañe, ¿no? Pues fue en un, ¿cómo se dice moderno? Brainstorm con el editor, porque no encontrábamos el título para el otro libro, y como había un capítulo dedicado a la Guerra de las Galaxias, con la matemática te acompañan. Entonces fue idea del editor. Dice, a ver si le pones algo, porque los editores saben que los títulos y las portadas muchas veces venden muchos libros que luego por dentro, tú sabes, ¿no? Y al revés, libros que son muy buenos, pero no tienen una buena portada o no son muy llamativos el título y se quedan ahí sin vender, ¿no? Y a él le había gustado lo del guiño cinematográfico, me dijo, piensa un título para que sea cinematográfico para el libro, un poco también por seguir en el mismo estilo, ¿no? De que no era un título de una película, pero sí era un lema muy cinematográfico. Y te prometo, Manuel, que un día dije, ¿has pensado el libro? Digo, en busca del grafo perdido. Me salió así, digo, porque además viene muy bien, que lo que se cuenta en la introducción, de que está perdido, ¿no? Hace un guiño a Indiana Jones, que también la conocéis, Indiana Jones, ¿verdad? Sí. Que no controlo todavía el choque generacional, la brecha. Hace un guiño a Indiana Jones, daba juego a una portada muy chula de Raquel, porque seguro que le iba a hacer muy bonita, Raquel es una artistaza. Y bueno, y tiene sentido en busca del grafo perdido. Y luego cuando me puse a escribir el libro, yo no pensaba poner títulos de películas, sino decir, pues, introducción a la teoría de grafos, grafos notables, más o menos los títulos que se le suele poner a un libro de texto, aunque este no es de texto, porque ni pretende serlo, no es técnico, que se le suelen poner, pero me acuerdo que de cuando empecé, digo, bueno, voy a empezar con la primera y voy a empezar con el guateque. Y a vosotros el guateque no sabéis lo que es, ¿no? ¿Ves? Aquí ya controlo la brecha generacional. Un guateque es una fiesta. Y es una fiesta. Para mí no, en mi tiempo no se le llamaba guateque, ¿eh? Una party, no sé cómo se llama ahora la fiesta. ¿Fiestas? ¿Fiesta? ¿La fiesta cómo la llamáis? Fiestas, ¿no? Pues en mi tiempo se le llamaba fiesta, pero en tiempos de mi madre se le llamaba un guateque. Y hay una película, y yo siempre, el problema primero, no sé si lo habéis leído, el de Alicia y Blas, siempre digo el problema de la fiesta. Y de verdad que aquel día digo, venga, me voy a poner con el guateque. Pero fue una cosa que se me vino, digo,
pues le voy a llamar El Guateque. Y El Guateque, que seguro que no os sonará, pero os recomiendo muchísimo que la veáis, es una película loquísima y divertidísima de los años 60, no sé de qué año es, pero aunque os parezca la estética antigua, tenéis que verla porque es loquísima y divertidísima. Y yo dije, ay, pues mira, eso es una buena idea, ponerle título de película. Y ahora, ¿cómo lo hice? Pues algunas veces hicimos piruetas, ¿no? Para sacar los títulos, porque había películas que yo quería que salieran y entonces tenía que, o sea, títulos que yo quería que estuvieran, por ejemplo, Amanece, que no es poco, porque me lo pidió mi hijo Salvador, que ya es mayor, ya está estudiando física, el cerdo traidor, y hay que ser muy cerdo y muy traidor para estudiar física, siendo tus padres los dos matemáticos, pero hay gente para todo. Está desheredado, claro. Y él me pidió, dice, cuando se supo, como ellos están muy cercanos siempre a mi carrera de divulgación, dice, si le va a poner título de película tiene que poner Amanece, que no es poco. Y yo, Amanece, que no es poco, ¿con qué la relaciono? O sea, era muy difícil. Pero como, no sé si habéis visto Amanece, que no es poco, sí, ¿no? Tenéis que verla. Y se habla de la escena de Faulkner y de la falsificación para detectar monedas falsas. Y alguna tenía la película y busqué el problema de grafos, y otros tenían el problema de grafos y busqué la película. Pues, por ejemplo, el primer problema de la historia, no el primer problema del libro, pero sí el primer problema que se resolvió con grafos fue el problema de los puentes de Königsberg, pues busqué el puente, estaban los puentes de Madison, o a mí una que siempre elegía películas que a mí me gustaran, ¿no? El puente sobre el río Kwai, que el puente de Madison, pero me parece un aburrimiento, y cosas así. Y luego la que sí salió muy bien es Matrix. O sea, porque hay un capítulo, el que está en rojo. ¿Habéis visto Matrix? Vale, vamos, yo si hago spoiler también la película tiene 30 años, ya habéis tenido tiempo de verla. Bueno, no, está muy bien Matrix, a mí me gusta mucho, muy filosófica, muy bonita. Y ese sí que salió inmediatamente, porque claro, voy a dedicar un capítulo a explicar que en realidad los grafos no son puntos y rayas, o sea, los ordenadores no pueden trabajar con puntos y rayas, los ordenadores son idiotas, ¿no? O sea, no tienen intuición, los que trabajamos son máquinas que hacen lo que tú le dices, ¿no? Pero no tienen intuición, no tienen lógica, por eso también reivindico mucho los grafos. Con puntos y rayas solo podemos trabajar los humanos, que tenemos esa intuición. Los grafos trabajan con matrices, entonces era un capítulo dedicado a matrices, pues se iba a llamar Matrix. Y luego se me ocurrió que, ya voy a cortar la pregunta, la respuesta. Yo ahí pensando, yo que cuando tengo una idea luego me felicito a mí misma, ¿sabes? Digo, qué buena, ¿eh? Soy una crack. Mi hijo dice, mamá, está todo el día diciéndote que soy una crack. Digo, cada vez que se me ocurre algo bueno, digo, soy una crack. Luego estoy un poquito insegura, pero en el momento, y digo, claro, como el libro se llama En busca del grafo perdido, matemáticas con puntos y rayas, para que la gente supiera por lo menos que los grafos son matemáticas, y en realidad es mentira. O sea, en realidad en el libro todo el rato os estamos mintiendo, porque las matemáticas de los grafos no son puntos de raya, las matemáticas de los grafos son matrices, ¿no? Se puede jugar mucho con los puntos de raya, pero luego el ordenador juega con matrices. Y como en Matrix, cuando Morfeo le da a elegir a Neo, ¿no? Dice, si quieres seguir viendo el mundo como lo veías hasta ahora, toma la píldora azul y olvidarás todo, ¿no? Es el mundo falso que veíamos, ¿no? Pues un poco, si quieres seguir leyendo el libro en azul, sigue leyendo el libro en azul, porque el libro no es negro, la tinta es azul oscuro. Todo esto son caprichitos que me dieron. Pero si quieres saber la verdad, toma la píldora roja y te lees el capítulo rojo, que te lo puedes saltar. Pero ya os digo que un señor muy joven, un poquito mayor que yo, en el tren de Madrid a Córdoba, se aprendió ese capítulo y lo llevaba escrito en los papeles, o sea que sí se puede leer. Y los demás pues no me acuerdo, o sea, más o menos así. Películas que quería que salieran las metía, y películas, por ejemplo, Jungla de Cristal quería que estuviera porque son una de mis películas favoritas, y otras pues me las buscaba. Creo que había otra pregunta. Sí. Vamos por aquí. Me llamo Rocío, soy una alumna de primero de ¿Rocío? bachillerato. Sí. Vale, es que no te escucho bien. Y mi pregunta es que si alguna vez has tenido que usar los grafos para una situación de tu vida cotidiana. Pues sí, bueno, la verdad es que ya cada vez más. Pero la primera vez fue, eso es verdad, os lo prometo, yo soy muy exagerada, pero todo tiene una base de verdad. En la boda de una amiga mía. Estaba mi amiga, no voy a decir el nombre, ¿lo estáis grabando? Sí. Bueno, ella... Por no juntarlo en el banquete, ¿no? Exactamente. No voy a decir el nombre, pero ella sabe qué es, porque ella dice, es mi boda, ¿verdad? La que cuenta siempre, digo, sí. Una amiga mía muy pija, en la Moraleja pasa y le dicen dónde va la pija, y muy pija, la quiero con locura, pero es muy pija la chiquilla, es pijísima a unos niveles que no os imaginaríais.
Y entonces me llamó al fijo, porque no existían, no teníamos móviles en aquella época, y me decía, los móviles yo lo tuve el primero en el 97, por ahí. Por ahí. Y ella se casó, pues no, se casó en el 97. Y me llama y me dice, ay, no sé qué, no, que estoy agobiada, no sé cuánto, porque cómo organizar el banquete de la boda. Y ese ejemplo lo pongo yo siempre para explicar grafos de colores, gracias a mi amiga X, porque el problema que ella tenía era que sus padres, los dos, son de familias muy numerosas, tienen muchos tíos por parte de padre, muchos tíos por parte de madre, y algunos no se podían sentar juntos en la mesa porque hacía años que se habían peleado. Y entonces, claro, además querían estar todos en la primera, digamos, como si fuera una capa de cebolla el banquete. Estaban los novios y luego iban las capas de cebolla. Entonces tenía que colocar a todos sus tíos en la primera capa de cebolla. Bueno, la capa de cebolla estoy diciendo la primera línea de mesas. No que yo tío una capa de cebolla. Pero además que no coincidieran en la mesa tíos que no se hablaban, que además eran tíos de la misma rama. A ver si me explico. Tíos de la madre, que no se hablaban entre ellos, y tíos por la parte de su padre. Y digo, con grafos de colores. ¡Ay, qué graciosa eres! Y fui y lo hicimos. Y dice, y ahora que estén todos a la misma distancia, digo, eso es geometría. Y eso lo vas a hacer tú con el dueño del banquete. O sea, que sí que lo usé ahí. Pero se utiliza, también lo utiliza muchas veces, sobre todo coloración de grafos, pero no sé si has leído el libro, no solo de los vértices, sino de las aristas, que hay otro apartado donde se colorea las aristas, cuando era la subdirectora de ordenación académica, de la jefe de estudio de la Escuela de Ingeniería, para organizar los horarios. Y ese era un reto muy difícil, de hecho, ahí me sirvieron un montón los grafos, los de secretaría me odiaban cuando me veían venir con grafos, y digo, voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y al final aprendieron grafos, claro. Pero sí que fue maravilloso, pues porque yo estaba en la escuela de agrónomos, que bueno, aquí tenéis una escuela, la escuela de Andalucía de agrónomos. Los horarios eran muy complicados, ¿no? Porque topografía tenía que ser, no es solo que no se pisen los profesores, como en cualquier escuela, por ejemplo en matemáticas, ¿no? Sino que además los de topografía no podían salir muy tarde en invierno porque no había luz, los de botánica no podían tener clase los lunes porque no iban a ir domingo a coger las plantas, y eran una cantidad de retos tan chulos que creaban un problema matemático muy bonito que se resuelve con grafos. O sea que sí, ahí también lo resolví con grafos. A mí, Clara, una aplicación que me llama mucho la atención en el libro es Gracias, Rocío. Gracias. La que se usa para distribuir, no el tráfico, sino las carreteras dentro de un entorno urbano, para planificar mejor la dirección de los coches y demás. Es una aplicación muy interesante. Y esa es del primero, cuando se cuenta el problema de los puentes de Königsberg, vamos, yo misma lo cuento muchas veces, el problema de los puentes de Königsberg, como da un paseo por Königsberg, que ahora se llama Kaliningrado, que es Rusia, que estarán los pobres un poquito ahí agobiados porque se han quedado ahí. Si miráis en el mapa de Rusia, está toda Rusia entera. Y luego muy alejado, allí al lado no sé ahora mismo la frontera, está un distrito ruso que se llama Kaliningrado, pues ahí es Kaliningrado, es Königsberg, ¿no? Digo que estarán asustados porque como está todo el mundo en contra de Rusia y ellos se han quedado solos. Voy al lío. ¿Qué me has preguntado? Ese siempre se cuenta ¿se puede pasar por todos los puentes una vez y solo una? Y yo misma muchas veces se me olvida decir que esto es un problema que tiene una aplicación directa y es buenísima, que es, pues en lugar de pasearte por los puentes de Königsberg, pues coges un barrio de Córdoba, o la propia ciudad de Córdoba, y usas como aristas las calles de Córdoba que tengan contenedor de la basura. Entonces, de lo que se trata es de diseñar un circuito que pase por todas las calles sin dejarse ninguna atrás, porque no se va a dejar un contenedor de la basura sin recoger, y lo ideal es que no pase dos veces por la misma calle, porque molesta, porque se gasta dinero, tiempo, y sobre todo para vosotros lo que más interesa, porque emite mucho CO2 y es perjudicial. Eso se hace con los puentes de Königsberg. Luego, lo que no se cuenta en el libro, porque eso ya es un poquito, es para el siguiente, dentro de 10 años, es que cuando no siempre tienen solución los puentes de Königsberg. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma óptima, ¿no? Y ahí ya siempre se complica un poco, porque ¿qué es óptimo? ¿Que gaste menos gasolina o que pase por un barrio o por todas las calles? Digo, bueno, es que el camino óptimo pasa por las tendillas, ¿no? Por las tendillas no puedes pasar, ¿no? O sea, que si ya se le puede, porque no queda bonito. Bueno, yo qué sé, he dicho las tendillas porque donde yo vine a celebrar que el Córdoba subía a primera. ¿Todavía sigue en primera? No, vale. Voy a seguir. Acaba de subir de división, de hecho. ¿Dónde está?
primera ref, ¿no? ¿Hacéis ahí? Bueno, pues quiero decir que, por ejemplo, rutas de, no solo de esto, sino rutas de autobuses escolares, no aquí en Córdoba, ni siquiera en Andalucía, pero hay en núcleos rurales que cogen a un niño de cada pueblo, pues cómo hacerlo de la forma óptima, o sea que tiene un montón de aplicaciones. Sí, sí. Es que tiene todo lo de grafos, todo ha nacido para resolver problemas, o sea, con lo cual todo tiene aplicaciones. Claro. ¿Hay otra pregunta por ahí? Aquí. Ahí está el compañero. ¿Cuándo subió a Córdoba primero? Hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando periodismo en Sevilla, pues hace 9 años. 9 años. Hola. Sí, yo soy Miguel Raya, vengo del Instituto Averroes y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted de la manera tan cerrada que nos enseña la ciencia y de la poca aplicación que se imparte en el instituto, y también de qué opina usted del actual sistema educativo y de sus fallos y errores? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, la forma, a ver, Miguel, la forma tan cerrada que tenemos de enseñar la ciencia depende, ¿no?, del profesional, del centro y tal. De todas formas, cualquier profesional, vamos a ver, el sistema educativo español, que no es un problema español, que en muchos países del entorno, es un poliedro, ¿no?, por utilizar una terminología matemática, y tiene muchas aristas y tiene muchas caras y muchos vértices. Evidentemente, la forma de enseñar la ciencia, pues la verdad que la conozco poco, la ciencia que no sean las matemáticas, ¿no? ¿Por qué se puede enseñar de forma cerrada? Bueno, pues muchas veces por cumplir un programa, muchas veces porque en el aula tú puedes ser Newton o puedes ser Marie Curie, pero si entras en un aula con 32 personas, que cada uno está de su padre y de su madre, que ahora están bajando la mascarilla, cuando no estaban sacando el móvil y tal, pues es complicado. Y luego porque la inercia de enseñar de hacer las enseñanzas como te las han enseñado a ti, pues es muy fuerte, ¿no? O sea que hay un poquito de todo ahí. Las matemáticas, pues yo creo que las matemáticas ahí son la última de la fila, la que nadie saca a bailar, porque aunque hay mucha gente que la saca a bailar, a ver si me explico. Las matemáticas han tardado más en que la gente se ponga a enseñar matemáticas de otra manera, pero aún así, aunque hay muchas iniciativas, no siempre es fácil llevarlas a la práctica, ¿no? O sea, yo puedo decir, esto debería enseñarse así y darte una charla muy bonita de cómo se debería enseñar, y luego mándame a mí a enseñarlo en un aula, ¿no? A mí, que tengo la idea, mándame al aula, pues donde está un niño mirando por la ventana y tal. O sea que hay una... Y luego, para enseñar las cosas como yo creo, sería ir en contra de todo de todo el programa que hay ahora mismo de matemáticas. O sea que a mí lo que no me gusta son los programas de matemáticas que hay, pero eso no es culpa de nadie, sino de los que hacen los programas, que se les olvida preguntarle a un sector que son los profesionales. De todas formas, ahora me gusta más el programa de matemáticas, me encanta el programa de matemáticas generales, es guapísimo, es muy bonito. Esa es el problema para que la ciencia, la ciencia no la conozco mucho, la verdad, lo siento, no sé cómo se explica biología, cómo se explica geología, cómo se explica química, ¿no? Pero sí sé que en muchos casos se explica muy mal matemáticas. Entonces, el problema de la matemática, que es el que más puedo hablarte porque más pendiente he estado, empieza en la calle, ya lo hablábamos Pablo y yo, o sea, hay niños que ya entran y no les gustan las matemáticas, con lo cual ya tienes una barrera, y luego se alimenta en primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio profesor o la propia profesora, el propio maestro o maestra de primaria, es un niño que tuvo miedo a las matemáticas, que aprobó las matemáticas cuando pudo, que en cuanto llegó a la ESO, no sé cuándo, en cuarto de la ESO se pueden dejar las matemáticas, ¿no? Dijo, voy a hacer, eso me lo dice mucha gente, voy a hacer cualquier cosa que no incluya estudiar matemáticas. Hace su carrera muy bien hecha en la escuela, en la Facultad de Educación, de Magisterio, y nadie le exige en ningún momento que sepa matemáticas. O sea, que las enseñe un poco, pero que no sepa. Entonces, este profesor, cuando se en la clase, es un niño con miedo a matemáticas. O sea, un niño grande, que ha hecho todo lo que tenía que hacer para estar allí, no va por enchufe ni nada de eso, pero que no sabe matemáticas, con niños que tienen miedo a las matemáticas, con programas antiquísimos, con lo cual todo es perpetuar el sistema. Y luego cuando llegan a la ESO, que ya son profesores, normalmente son especialistas en la materia, es que no hay maestros especialistas en matemáticas, por ejemplo, hay maestros especialistas en inglés, hay maestros especialistas en educación física, digo de la primaria, pero no hay maestros especialistas en francés,
pero no hay un maestro que sea especialista en matemáticas, lo da un maestro generalista. Entonces, cuando llegan a la ESO, ya ahí hay mucho trabajo perdido, o sea, mucho... Digamos que para mí la profesión más importante del mundo son los profesores, los maestros de primaria, sin duda. Lo siento, sé que sois todos de secundaria, vosotros venís detrás, porque son los que moldean la plastilina, y si la plastilina viene mal moldeada, no mal moldeada ni por dejadez, simplemente muchas veces por miedo, por ansiedad, pues ahora los profesores de secundaria pues se encuentran con que tienen un material que ya viene un poquito viciado, ¿no? Que está un poquito viciado, y las condiciones en las que tienen que... Todo esto es metafórico, enderezar ese metal, no son las que no tienen un buen taller porque no tienen condiciones ni laborales ni de entorno. O sea que al sistema educativo le hace falta muchísimo dinero. O sea, sobre todo muy buena gente, intención y tal, y yo creo que hay muchos profesores asesorando a los políticos, pero si no hay dinero... O sea, toda la polémica que se montó este verano, vamos a enseñar las matemáticas con proyección, con ¿cómo se dice?, perspectiva socioemocional, con perspectiva de género. Digo, no se van a enseñar así, porque todas estas medidas que a mí me parecen maravillosas, si no se les pone un montón de dinero, no van a poderse dar, porque de hecho algunas ya estaban. Y yo siempre lo comparo, ya termino la respuesta, con el petróleo. O sea, vosotros sois el petróleo de este país. O sea, en el sentido de que sois la riqueza de este país. Y los niños, sobre todo, son el petróleo de un país. Entonces, lo que un país tiene que hacer para ser rico, y no por llevar buenos coches, sino para tener una sanidad pública espectacular, para tener una educación espectacular, para tener todo espectacular, lo que tiene que tener es dinero, ¿vale? ¿Y de dónde sale el dinero? De nuestro petróleo. Nuestro petróleo son los niños, y tenemos que encontrar ahí el talento desde muy chiquitito, detectarlo, estimularlo, para que vosotros seáis el futuro, o sea, deis dinero a la sociedad, ya digo, no para comprarte una PlayStation, sino para que tengamos servicios sociales. Pero sacar el petróleo cuesta dinero, ¿no? O sea, a mí me parece absurdo que nos dijeran alguien, pues mira, aquí en Rabanal hemos encontrado que hay una bolsa de petróleo allá mismo que nos va a dar un montón de dinero, ¿no? De crudo, ¿no? De petróleo de verdad. Y que diga la administración, sí, hombre, ahora vamos a montar un pozo, con el dinero que vale un pozo. Sí, hombre, ahora voy a entrenar yo a profesionales en Córdoba para que saquen petróleo en Córdoba. Déjalo ahí. Nos parecería absurdo, ¿verdad? Pues un poco eso es lo que pasa con el sistema educativo en este país, que no construimos los pozos que hay que construir, no hay que construir pozos, no invertimos el dinero en las infraestructuras y no invertimos el dinero en formar y en motivar a los profesores, que cuando queremos ganar la selección a los futbolistas les pagamos más. A los profesores también se les puede pagar más para incentivarlos. A lo mejor también funcionan como futbolistas. ¿Más preguntas? ¿Alguna mano más levantada por ahí? Mira, ahí Ahí. Antonio. Yo no sé ni la hora que es. Pues mira, son menos... Espérate, no, Son menos 10, para las 12:15 por ahí. Sí. Un poco en función de cómo... Hola. Soy Antonio y la pregunta que quería hacer es una doble pregunta. En primer lugar, ¿cómo se pasa de los escutoides a los grafos? Sí. Esa es una primera pregunta para que también expliques a ellos lo que son los escutoides. ¿Y la segunda? Y la segunda es, la matemática es bastante transversal, de hecho impregna un montón de ciencias. ¿Cómo hacerla realmente que vibre más en todas las ciencias? Por ejemplo, los grafos más hermosos para mí, soy físico, como Enrique, son los diagramas de Feynman. Sí. Habla un poquito de los diagramas de Feynman, que merece la pena, son los grafos que realmente Sí. pueden interpretar bien la física de partículas. La matemática es muy transversal, está en todas las ciencias. ¿Cómo hacerla que realmente vibre más? Es lo que yo creo que realmente necesita. Vale, eso habría que entrenar en matemáticas a todos los profesores de ciencia. O sea, sí que es verdad que grafo está en física, en biología, por supuesto, en sociología, en historia, porque cuando haces un árbol genealógico es un árbol, ¿no? Del capítulo 3, que se llama Un monstruo viene a verte. Es que no me acordaba qué película había cogido para los árboles. Tú esa la tuve que buscar, Miguel. Respondiendo primero a la segunda pregunta, ¿no? Pues evidentemente formando a los profesores y en los libros de texto, ¿no? Haciendo, hombre, los diagramas de Feynman a lo mejor un poco exagerados para la secundaria,
pero sí que se pueden estudiar, pues, aunque no sea solo grafos, sino, por ejemplo, diagramas de Voronoi en caso de física y tal, y también en caso de biología. Eso por un lado, o sea, habría que cambiar los textos y habría que cambiar los programas, los currículos, que no me salía la palabra, y claro, informar a los profesores, porque no todos los profesores de todas las materias tienen claro que esa transversalidad de las matemáticas, ¿no? Y yo creo que al final y al cabo los profesores luego lo van a agradecer, ¿no? Vamos, yo estoy preparando el libro de primero de bachillerato de matemáticas generales y cuando lo estoy escribiendo pienso en el alumno que lo va a leer, pero sobre todo en el profesor, ¿no? Porque creo que muchas veces hay cosas que no se conocen y que los profesores, no es para enseñarles en plan, oye, tienes que aprender esto, sino descubrirle, ¿no? Digo, a lo mejor no sabes que esto es así. Y yo lo estoy escribiendo y pienso, qué guay cuando descubran esto. A lo mejor luego me llevo un disgusto, pero es eso. Y ahora, los escutoides con los grafos, ¿qué tienen que ver? Nada, bueno, lo voy a contar. Bueno, sí, un poco sí. Los escutoides son, la forma geométrica es como ¿sabéis todo lo que es un escutoide? No. Bueno, pues un escutoide es un objeto tridimensional que podría parecer, por hacer una idea así, no los he traído, que muchas veces lo llevo en el bolso cuando voy a los institutos, pero esta mañana he descargado el bolso. Son una forma geométrica tridimensional que podéis pensar que es como un prisma que se ha espachurrado. No es un prisma porque cuando pensáis en un prisma, pues el prisma tiene el mismo número de lados en la cara de abajo que la de arriba. O sea, que si abajo tiene un pentágono, arriba tiene un pentágono, si abajo un hexágono. Y el escutoide hay escutoides que tienen también las dos caras iguales, pero hay escutoides que pueden tener 5 y 6 lados, ¿no? Porque aparezca un vértice por en medio. Es una cosa así muy rara. Si ponéis escutoide en Google, o escutoid, porque nosotros descubrimos la forma geométrica, bueno, y le pusimos nombre en español y en inglés. En español le quitamos la E del principio y la E del final, dijimos escutoid, suena perfectamente en inglés. Pues, que es muy guay. Si ponéis escutoid, además suena cute, ¿no? Como cute, que es muy mono. Escutoid o escutoid vais a encontrar la forma geométrica. Y esta forma no se conocía y la hemos descubierto en Andalucía, con cordobeses también, o sea que el equipo está en Sevilla, pero hay gente hasta de Castellón, y saludo a la gente de Castellón, y era una forma geométrica que no se conocía y que hemos descubierto mirando a la célula, ¿no? Porque Luisma Escudero, que es el jefe de un equipo muy importante de biología celular de la Universidad de Sevilla, pues Luisma Escudero veía, no sé si habéis estudiado ya los epitelios en ciencias, y siempre el epitelio es gordito, no es fino, y entonces se ven que las piezas son como prismitas que se pegan unos con otros y forman el epitelio, ¿no? Vale, eso está bien si el epitelio es plano, de hecho es así si el epitelio es plano. El epitelio es la membrana o la funda que recubre, con la que cubrimos todos nuestros órganos. Y es cierto que cuando el epitelio es plano son prismas, ¿no? Pero el epitelio se curva mucho, pues por ejemplo para envolver un hígado. Se tiene que doblar mucho, hay que doblar el epitelio. Entonces, si tú pensad que hacemos como una especie de torrija, ¿no? Así, por el volumen, con prismas de estos magnéticos. Si ahora yo la pliego, intento doblarla para envolver un hígado, pues, ¿qué va a pasar? Que los prismas se van a separar, ¿no? Y van a aparecer huecos, ¿no? Están los prismas, cuando yo lo doble, los prismas se abren y aparecerían huecos intercelulares que están vacíos, y eso no ocurre en la naturaleza, y los epitelios se pliegan mucho. Luego, lo que vimos, empezamos con la mosca de las frutas. La mosca de las frutas, la drosófila, es la mosquita esta chiquitita, no sé si alguna vez deja un plátano, sobre todo los plátanos en verano, una fruta, y se pone pocha y salen unas mosquitas muy chiquininas. Pues esas son las mosquitas de las frutas. O sea, que tampoco que nos hayamos matado con el nombre. Y mirando el tubo, pues esas moscas tienen tubo salival, eso lo he aprendido yo en el grupo de investigación. Y hay gente en mi grupo de investigación que le saca el tubo salival a la mosca de la fruta, y mirando el epitelio en el microscopio, pues observábamos que había cambio sobre todo que había cambio de vecinos, ¿no? O sea, que si tú pones unos prismas pegados por arriba, pues por abajo también están pegados, ¿no? Porque las paredes de los prismas son rectas. Pensad en cajitas de estas que se dan con el vino. Si tú pegas dos cajitas, están pegadas por arriba y por abajo, ¿no? Y en medio de dos células no puede haber nada, no hay nada. Sin embargo, lo que observaron Luisma Escudero y su equipo de biólogos es que había cajitas que estaban pegadas por encima y separadas por abajo. Y entonces eso no puede ser un prisma, ha tenido que curvarse en algún momento. Bueno, pues empezamos a mirar y no usamos grafos, aunque usamos diagramas de Voronoi. Los diagramas de Voronoi, el diagrama de Voronoi es imaginaos que os distribuimos, no hay bancos, y que os distribuís por aquí, por esta sala, ¿no?
sin bancos y digo, bueno, voy a tirar dinero, ¿vale? Billetes, lo que sea, cada uno se queda el que está más cerca, pues nos pintaríamos una zona de influencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y además la pintaríamos bien, porque diríamos, entre tú y yo, la mediatriz, entre tú y tú, la mediatriz, no. Y yo iría dibujando la mediatriz también con Pablo y me saldría una zona de influencia, ¿sí? Bueno, pues eso es un diagrama de Voronoi, mal contado. Pues fijándonos en que las células tienen que hacer eso en cada capa, pues construimos esa forma geométrica y, bueno, era un equipo interdisciplinar muy chulo, de gente desde muy joven hasta mi edad, o sea, que gente ya veterana, de mujeres, hombres, físicos, hasta físicos tenemos, fíjate, físicos, informáticos, biólogos y tal, y empezamos los matemáticos dijimos, esta es la forma que debería tener para que haga eso tan raro, los biólogos nos miraron con cara de, no, fueron al microscopio y efectivamente sí, y bueno, pues descubrimos una forma nueva que no se conoce, que se llama escutoide. Y que si ahora la miráis en Google, bueno, ahí podéis comprar todo de escutoide. No es publicidad porque nosotros no lo hemos patentado, no nos llevamos nada. Pero hay, bueno, lapiceros. De hecho, aquí en un instituto, el Blas Infante, que no está aquí hoy, ¿no? Me regalaron unos escutoides que son un lapicero hecho con la impresora 3D. Hay maceteros, camisetas. Hay una cosa que me flipa mucho, que son los escutoides siempre se dibujan de en dos para que se vea cómo se abrazan esos dos cacharritos para formar el epitelio, ¿no? Y hay una cosa que me flipa mucho, que es un escutoide de color plata y un escutoide de color oro, un colgante, ¿no? Que son dos colgantes, que se supone que tú le das uno a tu crush, ¿no? El de oro, el de plata, y luego cuando encontráis hacéis así el bracito escutoide, que es una horterada muy gorda, pero con base científica española. Y ahí ahora, si ponéis ASICS, ¿conocéis una marca de zapatilla que se llama ASICS? Y ponéis escutoid, que es como se llama en inglés, que lo hemos inventado nosotros también, la palabra en inglés, pues hay unas zapatillas de ASICS que, de estas que se les ve, no sé si alguien la lleva, que se les ve los amortiguadores para correr, donde los amortiguadores son escutoides, porque claro, si los tejidos lo utilizan porque son buenos y son elásticos, los han copiado para las zapatillas. O sea que lo descubrimos un grupo de 16 personas, básicamente en Sevilla, pero no todos sevillanos ni mucho menos, con muy poco dinero, pues nuestros escutoides no estaban hechos con 3D, estaban hechos con plastilina, no teníamos ni dinero para una impresora 3D, pero me parece un ejemplo muy bonito de interdisciplinaridad y de mostrar a todo el mundo, o sea, porque nos hicimos un poquito famosos allí en agosto del 2018, cuando todo esto saltó y decían, bueno, salimos en todas las cadenas, sobre todo las anglosajonas, en Canarias nos costó más, pero bueno, y nos hicimos un poquito famosos y me parece un ejemplo maravilloso de cómo funciona la ciencia, ¿no? En la actualidad, porque muchas veces gente más joven se piensa que ser científico pues hay que ser una mente súper brillante, ser una persona súper lista como Marie Curie o como Albert Einstein. Y no vamos a ser como Marie Curie porque no ha habido nadie como Marie Curie ni ha habido nadie como Albert Einstein. Y ese ejemplo es un ejemplo donde 16 personas muy chiquititas trabajando juntos y casi con muy pocos medios, como desafortunadamente se trabaja en este país, hemos conseguido hacer algo un poquito grande, ¿no? O sea, que me parece un bonito ejemplo de la ciencia que, como dice Enrique, ya que lo has mencionado, ya no es cosa de gigantes, sino de montañitas de enanos haciendo cosas que puedan ayudar a salvar al mundo. ¿Más preguntas? Ahí hay otra. Buenos días, mi nombre es Francisco José, soy profesor también en mi centro y hemos hablado de la filosofía, he hablado antes de la filosofía y de la matemática, de su relación y también ha hablado de los grafos como solución para algunos problemas, de geoestrategia, o soluciones o relaciones. Teniendo esos dos datos, esos dos puntos en la ponencia, y añadiendo el punto de lo que han dicho antes por aquí algunos alumnos, de cómo está la educación, si tuviéramos que resumir un área de la matemática, nosotros tenemos bloques, análisis, geometría, estadística. Uniendo todos estos datos, ¿cuál de esos bloques deberíamos considerar como imprescindible para que nuestros alumnos también tengan un mayor desarrollo social o de conciencia de la humanidad? O sea, ¿cuál de esos bloques que estamos tratando podríamos considerar esencial para que nuestros chavales, nuestros alumnos tengan capacidad de percibir la realidad de una manera más global para a
a esa parte de la filosofía que hablábamos antes, es decir, quizá la geoestrategia, geometría, estadística, trato de datos para comprender la realidad y poder qué parte de las matemáticas pueden hacer más humanísticas, las matemáticas de cara a una conciencia global de la realidad y de la sociedad. Vale. Bueno, un poco subjetiva. Sí, sí, sí. Bueno, la estadística sobre todo. Evidentemente hay un problema que es un problema que nos atañe a todos como ciudadanos europeos, que es el avance de la extrema derecha en Europa y que nos está poniendo a las puertas otra vez del siglo XX. Y eso es un problema muy importante y de los que más me preocupan. Y eso tiene que ver con la estadística, que los datos... bueno, con la estadística es que nos creemos los datos porque no sabemos depurar esos datos y obtener y saber la verdad, o con las campañas de negacionismo y tal, de vacunas, o con cualquier cosa de esta. Entonces, la estadística, voy a confesar una cosa que no salga de aquí, ponme aquí una línea negra. David, a mí es la rama de la matemática que menos me gusta, ¿vale? Ana Forte, que vamos a hacer un dúo Desgranando. Pero es esencial. Y lo que pasa, y aquí hay profesoras de matemáticas, lo que pasa muchas veces con la estadística en nuestro sistema educativo es que se deja para el final y no se da. ¿Me estoy equivocando? Yo no soy profesora de secundaria, pero sé la queja. En nuestro libro va la primera, porque es que es fundamental como ciudadano. Y luego, aparte de la teoría de grafos, en el libro se hace, y en los institutos nos va a enseñar, es fundamental para estudiar el comportamiento humano. Y hay dos pasajes que me parece que se llama la cortina de humo, la paradoja de la amistad y el espejismo de la mayoría, que explican un montón de cosas. Y que cuando yo, por ejemplo, explico el espejismo de la mayoría en los institutos, normalmente se explica pues para explicar los bulos, cómo es el negacionismo y tal, pero lo que hago es una llamada a la empatía, ¿no? Es decir, muchas veces no entendemos que la gente pues sea antivacunas. O sea, en mi entorno no se entiende que alguien sea antivacuna porque vivo en un entorno universitario. Todos vivimos en burbuja y la mía es universitaria, es mi burbuja profesional, ¿no? Luego en mi casa no hay ningún científico y es mi burbuja familiar. No se entiende eso, ¿no? Entonces, sobre todo está el riesgo de mirar con desprecio a los que, ¿no? Decir, son idiotas. Y no son idiotas, de verdad que no. De hecho, lo que explica, eso no viene en el libro, pero es un concepto de teoría de la decisión, que también son matemáticas que no están en los institutos, la teoría de la decisión y la teoría de juegos, que sería muy importante porque también ayudaría a tomar decisiones. Por ejemplo, el dilema del prisionero, que eso no se ve en los institutos, lo que te dice es que un sacrificio pequeño de cada jugador, al final aporta un beneficio para toda la comunidad, pues por ejemplo impuestos, por decir un ejemplo, o vacunación, todo ese tipo de cosas. Y como decía, ¿cómo se explica en otro libro que tengo, el año que viene vengo, de vacunas, el concepto matemático que explica el movimiento antivacunas, porque ese libro va de vacunas, todo solo de vacunas, se llama racionalidad miope, porque en realidad, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo creo que se puede ver, un antivacunas, la decisión que toma es racional. Racional en el sentido de que tiene un bombardeo de gente alrededor suya que tú no tienes, ni yo, por eso no lo entendemos, de gente diciendo lo malísima que son las vacunas, que lo lógico es que se asuste. Eso es racional. Y encima le están dando mensajes de negacionismo de no ha habido tanto COVID, todo es mentira. Por primera vez en la historia de la humanidad todos los gobiernos de todos los signos políticos se han puesto de acuerdo en el mundo entero para crear una pandemia. Luego, si tú estás en esa situación donde las vacunas son muy peligrosas y además es mentira que haya gente que está enferma con el COVID, ¿qué es lo racional? No vacunes. O sea, que no son idiotas, son inteligentes. El problema es que se llama racionalidad miope porque están tomando una decisión absolutamente racional. O sea, ningún antivacuna es idiota. Es una persona absolutamente tomando una decisión sobre sus familias, sobre sus hijos, absolutamente racional, pero en un entorno miope, en un entorno donde solo ve lo que le permite el otro efecto, que es el espejismo de la mayoría. O sea, si tú consigues, eso pasa, para poner un tema menos dramático que las vacunas, cuando vas a votar, ¿no? Tú vas a votar y sales muy contento del colegio porque te crees que va a ganar el que tú has votado. Y luego te lleva un disgusto, ¿no? Y dices, ¿quién ha votado a esa gente? Yo no conozco a nadie que haya votado a ese partido. Ese es el espejismo de la mayoría. Porque ¿qué pasa? Que tú cuando estás hablando en tu entorno, todos los de tu entorno normalmente son muy parecidos a ti, ideológicamente muy cercanos a ti. Todos acabamos reuniéndonos por burbujas, ¿no? Entonces en mi burbuja todo el mundo va a votar a esa gente.
al mismo partido que yo. Entonces, esa es la sensación del espejismo. Yo creo que eso se explica muy bien. El espejismo, la mayoría, consiste en pensar que lo que piensan tus amigos o la gente que sigues en TikTok o la gente que sigues en YouTube o la gente que sigues en Instagram, que esa burbuja, que lo que piensa esa burbuja es lo que piensa la mayoría, y es un espejismo del que nos sacan los resultados electorales, no porque pues no, la mayoría no ha votado lo que yo he votado, ¿no? Pero que sirve para explicar pues lo que estaba haciendo el movimiento antivacuna. ¿La gente que está afectada del espejismo son idiotas? No. O sí, pero son tan idiotas como tú en tu burbuja. O sea, no hay listos y torpes, no es la inteligencia, el nivel, la capacidad intelectual la que nos hace tomar decisión, la única que nos hace tomar decisiones. Luego hay idiotas en todos sitios, pero eso es en todas las burbujas. Pero hay gente muy inteligente que toma decisiones que no entendemos, que son absolutamente racionales y que serían las mismas que tomaríamos nosotros si tuviéramos esa información, si esos datos son los que nos tuviéramos. Clara, ¿y qué podemos hacer para escapar de ese espejismo de la mayoría? Porque muchas veces es lo que todos tú dices, estamos, ¿no? Todos estamos, creemos que hay opiniones que son mayoritarias cuando realmente no lo son, incluso nos llevan a cometer errores o a pensar de esa misma forma porque creemos que es una opinión generalizada. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues saliéndote de la burbuja, pero es conociendo a gente muy diversa. Conociendo a gente, o sea, salirse de la burbuja, sobre todo, primero entendiendo las burbujas. Claro. O sea, lo que necesita este mundo, y lo digo sobre todo por vosotros que sois muy jovencitos, es toneladas y toneladas de empatía, o sea, nada de respuestas violentas, nada, sino vamos a ser empáticos, que vamos a estar aquí muy poco tiempo. Vosotros creéis que la vida es eterna, pero ya con 51 años se le ve el final de camino, y además tenemos ahí a Putin que igual nos acelera las cosas, nos hace un favor. De verdad, empatía, sobre todo empatía, aunque sea algo que tú dices, eso es la chorra más gorda que me han dicho en mi vida. Bueno, pues antes de atacar y tal, entender por qué la está diciendo. A lo mejor posiblemente es idiota, hay muchos idiotas, pero no hay tantos. Hay muchos, pero no hay tantos. Hay mucha gente que lo que hay que hacer es hablar. Hay gente a la que no vas a convencer, porque en ese caso es fe, y la fe no. Pero hay mucha gente indecisa que a la que sí se les puede convencer con estadísticas, con datos, entendiendo datos. Y tú, para no caer en tu burbuja, porque yo también estoy en mi burbuja, tú estás en tu burbuja, todos estamos en nuestra burbuja y desde fuera se nos ven como verdaderos idiotas, para no dejarse es intentar de vez en cuando salir de la burbuja. Y eso lo aconsejo mucho. Mira, y lo digo una que le entra ganas de vomitar algunas veces, pero intenta leer lo que está leyendo la otra gente, por lo menos para entenderlos. Que además, Clara, pasa mucho en redes sociales, ¿no? Muchas veces tengo la sensación de que hay una opinión mayoritaria, porque claro, lo que tú dices, seguimos a personas es tu burbuja. No, pero no es solo ideológico. Yo me acuerdo cuando estaban aterrizando el Philae, ¿cómo se llama? Philae, ¿no? Sobre un cometa, la misión espacial, fíjate que esto no tiene nada de ideología, era ciencia. ¿Cómo se llama? Es que no sé, se llamaba Philae, Rosetta, ¿no? Era el cacharrito este que pusieron encima de un cometa que iba a toda pastilla, toda leche de aquí. O sea, yo estaba, mi timeline, y una de las patitas no le salía y no se podía enganchar cometa, ¿os acordáis? Bueno, los más mayores, ¿os acordáis? El Philae, creo que se llama la misión Philae, o Rosetta. Y era ¿cómo se dice? Un satélite, no, un cacharrito. Un cacharro que mandamos a colocarse encima de un cometa que iba a una velocidad impresionante a muchos años luz de nosotros. Lo hicimos desde aquí. Estaba todo mi timeline que se iba a morir porque al Philae no le salió una patita, una patita metálica, era un cacharro. No le salía la patita y no se enganchaba y yo me tuve que ir a la peluquería. Cuando estaba todo Twitter ahí, no sé cuánto, porque esto no es natural el color, aunque lo parezca. Y fui a reponerme el rojo y cuando llegué me dice mi peluquero, ¿qué pasa, Clara? Y digo, ¿me va a dar algo con el Philae? Y se me queda todo el mundo así. Digo, ¿no lo sabéis? Todo el mundo. Y se hizo un silencio incómodo como diciendo, déjala, no ver con lo que lleva en el pelo. Y digo, ¿no estáis pendientes de Philae? Esos son los... nadie sabía lo que era el Philae, nadie sabía. Y digo, por favor, si yo pongo una fiambrera en el mueble de la fiambrera y si no se caen las demás, me digo, soy una crack. Y esta gente está poniendo un cacharro en lo harto, un cometa, que está muy lejos, no sé cómo nos emocionáis. Y la gente me miraba, por cierto, estoy recordando esto con mascarillas y no había mascarillas. Eso es para que lo estudien los psicólogos. Y la gente me miraba como diciendo, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué no se calla, no? O sea, eso es el ejemplo de las burbujas, ¿no? Que no siempre tiene que ser ideológico y tal, que tú te crees que todo el mundo está pendiente de lo que tú estás pendiente, en este caso de la patita del Philae, y no. O sea, cuando sales al mundo, como yo digo, poner la oreja, eso es lo que hay que salir al mundo y poner las orejas para entender las cosas que están pasando y para entender que tu mundo
primero que no eres tan importante como te crees, que también las curas de humildad vienen muy bien a todos los humanos, uno a uno, y segundo, para entender lo que está pasando a tu alrededor, porque algunas cosas te da igual que a la gente no le interese el Filae o que haya gente que pueda ser incluso del Sevilla, ¿no? No lo entiendo, pero puede ser del Sevilla, ¿no? Pero no me hace daño que sea del Sevilla, ¿no? Salvo, ¿no? O el del Córdoba, pero hay cosas hay opiniones y hay decisiones que sí que te pueden influir en tu vida de otros, no de políticos, sino de gente muy cercana, y ahí pues hay que intentar, sobre todo, escuchar, entender, ponerte en el papel del otro, que eso se llama empatía, y sobre todo saber mucha estadística, y saber leer y entender datos. ¿Más preguntas? Uy, qué bien. Primero a la izquierda y luego a la derecha. Bueno, ya. Soy Jesús. ¿Jesús? Sí, y me gustaría estudiar matemáticas Sí. o física. Sí. Lo siento. Soy un cerebro Como mío. Y a veces cuando le digo a la gente que quiero estudiar matemáticas, me pregunta un poco con prejuicio por qué y para qué. Uf, ¿ahora todavía? Todavía. La pregunta... Así mismo. Sí. ¿Cómo podemos luchar contra los prejuicios que tiene la matemática en la sociedad? Uf, pues una buena pregunta, lo que pasa es que no me la esperaba, porque claro, en mis tiempos sí, pero ahora, o sea, las matemáticas ahora mismo son las que están salvando al mundo, o sea, y las que van a salvar al mundo, porque la inteligencia artificial, de hecho, el problema que tenemos ahora con la educación, que es otro problema del que no se habla mucho, es que los matemáticos no quieren ser profesores. Porque todas las empresas tienen ya matemáticos, todas las empresas tienen sus gabinetes de matemáticos trabajando. El otro día, ¿qué equipo de fútbol estaba buscando un matemático? Montando, bueno, el Barça tiene un... Por el tema del Big Data. Del Big Data, o sea, todo el mundo necesita matemáticos, pero cuando te pregunten para qué sirve la matemática, mira, yo siempre pongo 3 ejemplos muy buenos, o sea, muy buenos, a mí me parece bueno, también soy un poco tonta y engreída. ¿Cuáles son los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad? ¿No? Así, digamos, controlable, ¿no? Porque la cabeza de un psicópata no se puede controlar, pero sobre todo si tiene armas nucleares. Pero cosas controlables que están pasando y que son los verdaderos problemas que tiene la humanidad. Pues una de ellas es la resistencia a antibióticos. Espero que ahora, cuando ya acabemos con la COVID, todos hablemos de lo importante que es y de lo peligroso que es la resistencia a antibióticos. Hay un montón de bacterias. Hay bacterias que están haciendo resistencia a antibióticos. La semana pasada, creo que fue, salió un informe, lo escuché en la radio, de que habían hecho estudios en nuestros ríos en España y en todos los ríos había una cantidad ingente, bueno, no todo, perdón, estoy exagerando. Había muchos ríos en España con una cantidad ingente de antibióticos, sobre todo procedente de las macrogranjas que lo utilizan con el veterinario. Y si hay antibióticos en el agua, ¿sabéis qué pasa, no? Que las bacterias aprenden a vivir con los antibióticos, se hacen bacterias resistentes, y un día te caes y te mueres. Y te mueres, porque te abres una brecha, te entra una bacteria y no tenemos con qué curarte. Eso es un problema mucho más gordo que la COVID, lo que pasa es que todavía no es tan explosivo, ¿vale? ¿Y qué tienen que hacer las matemáticas? Bueno, pues que ya hay mucha gente, como es un problema que puede ser eso sí que puede ser una pandemia mortal y horrorosa. Hay mucha gente, pero por ejemplo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, en el MIT, están matemáticos, utilizando la capacidad que tiene la inteligencia artificial para mezclar principios activos, igual que puede hacer de ganar al ajedrez, porque es capaz de gestionar millones de jugadas en segundos, porque es una máquina y tú no puedes, pues gestionar, modificar y probar millones de antibióticos. O sea, que matemáticas nos van a salvar contra la resistencia a antibióticos, contra el cambio climático, porque el cambio climático yo creo que ya no hay negacionistas, bueno, sí sigue habiendo, pero vamos, hay negacionistas de los volcanes. O sea Y de la nieve. Y del clítoris, que esa es la última que escuché, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. El cambio climático, dentro de 3 o 4 grados ya no vamos a poder, o de 3 o 4 tifones no vamos a poder cultivar fuera, ¿no? Pues ¿qué están haciendo? Pues desarrollando modelos de inteligencia artificial para que los invernaderos se autocontrolen solos, ¿no? Porque dentro de 3 o 4 ya es inhumano entrar en un invernadero, pero dentro de 3 o 4 o 5 grados más ya no va a poder ser posible, ¿no? Pues hacerlo con robots. O, por ejemplo, imagínate que hay una pandemia mundial. Puede pasar, ¿no? Y que nos tengamos que confinar. Puede pasar.
¿quién va a buscar la verdura? Robots. ¿Vale? Todo eso está esto. Y el tercero se me olvidó, pero era también muy importante. No me acuerdo. Ah, bueno, era la alimentación, era básicamente el mundo, ¿no? El problema de la alimentación, que no va a haber comida para tanta gente, ¿no? A lo mejor por eso está Putin. No. Algo tendrá. Pues también era otro, pero no me acuerdo, la verdad. Pero de hecho, esos son grandes problemas de la humanidad. Y luego problemas uno a uno, porque la humanidad también se salva uno a uno, no hace falta hacer superhéroes que salven a la humanidad. Pues hay unos robots impresionantes ahora mismo que ya están funcionando, y en España, en la Carlos III, hay gente trabajando con estos robots, pues por ejemplo, de estimulación de niños con trastorno de espectro autista profundo, que están haciendo milagros, pero milagros de verdad. O sea, y es simplemente porque, claro, tú pones a un robot delante de un niño o una niña con este trastorno de espectro autista. Estamos hablando de niños que no han mirado nunca a sus padres, no les han mirado. O sea, tú dices, no, eso no salva el mundo, no, pero salva una familia. Y el mundo también se salva familia a familia. Y consiguen enseñarles a sonreír. O sea, evidentemente el trastorno lo siguen teniendo, pero consiguen que interactúen porque son robots. Y están todo el rato repitiendo las cosas sin cansarse, sin frustrarse, sin ir al baño. Y en sus ojos hay algoritmos de inteligencia artificial con computación afectiva que están todo el rato pendientes del niño y que pueden detectar cambios de humor en el niño que la persona humana no puede detectar porque no tiene eso. O para abuelos con Alzheimer, bueno, no abuelos con Alzheimer, imagínate que hay una pandemia y que los abuelos no se pueden visitar. Pues robots de asistencia con computación afectiva, que hay algunos que recuerdan las conversaciones de la abuela o del abuelo, y yo qué sé, pues a lo mejor le dice... Está en un Zoom, ¿no?, con su nieta y dice, ay, qué gracia cuando fuimos a la comunión de tu prima y te caíste, qué risa. Y cuando detecta por la computación afectiva que la abuela está triste, le dice, qué risa que en la comunión de Pepi cuando te caíste al suelo. O sea, es mejor que cuidéis vosotros vuestro abuelo, pero a lo mejor no se puede, ¿no? Todo ese tipo de cosas se hacen gracias con la matemática, la informática y la ingeniería, claro. Había otra mano levantada, ¿no? Por aquí. Bueno, pues yo soy David, también soy otro traidor que quiere estudiar física, y mi pregunta es Nada. Mi pregunta es más sobre tu faceta divulgadora, porque sí. Me gustaría dedicarme a ello, ya el proceso creativo que hay detrás de cada vídeo, cada charla, cada libro. Vale, bueno, primero tienes que hacer la carrera. Sí. Cuando ya tengas la carrera, está estabilizado, entonces, o sea, eso se lo digo yo también a los estudiantes de doctorado. Primero hay que estabilizarse. Bueno, pues mi proceso creativo, la verdad es que yo hago las cosas como me salen. O sea, cuando he hecho muy pocos vídeos, porque eso sí que necesita mucho trabajo. De hecho, tengo un set de vídeos que ya lo quisiera la sexta, ¿no?, con teleprompter, croma, pero allí está muerto de risa porque eso sí que necesita, claro, el vídeo. Cuando yo pensaba en YouTube, necesitaba un proceso pues de preparación, de edición, de que el contenido vaya muy concreto, como cuando preparo una charla, ¿no? Siempre me echan de la charla porque me paso tiempo, o sea que imagínate en YouTube. Luego vino TikTok y había que hacerlo todavía más corto y tal, o sea que ahí está mi proceso creativo es un poco lo que he dicho, es sentarme a... Sobre todo muchas veces pienso en mis hijos, que mis hijos ya saben muchas matemáticas porque están en bachillerato y en física, pero... en cómo se lo explicaría a los niños, o sea, no tengo ningún truco, bueno, también tengo la ventaja o la suerte de que llevo pues desde el 95 dando clases en la universidad, que yo creo que esa experiencia de profesora me sirve como divulgadora, pero no tengo ningún truco, ni ningún método, ni nada, simplemente pienso, esto es lo que voy a contar y lo voy a contar. Y cuando es un vídeo, o cuando, por ejemplo, yo sí en la radio, sí me lo tengo que currar más, porque me dicen, tienes 20 minutos, ¿no? Entonces tienes que ir pensando que el principio tiene que ser apetecible, porque mi sección está en un programa general, que no es de ciencia. El que se pone un podcast de ciencia, pues básicamente ya lo tienes convencido, o sea, pues tu podcast de ciencia, ¿no? Pero alguien que va en el coche y va escuchando Radio Nacional y sale una señora hablando de matemática, primero tiene que ser algo introductorio que no cambie el dial, ¿no? Y luego ir subiendo y bajando, eso sí, y medir el tiempo y acabar siempre en alto, ¿no? Para que el próximo día, cuando escuche tu voz, diga, ay, pues esto es muy chulo, ¿no? Ese es el proceso, pero más o menos el de las charlas, ¿no? El de siempre llevar un hilo y de empezar prometiendo cosas que luego a lo mejor no las cumple, pero y empezar en alto y modelando, ¿no? Porque no puedes estar todo el rato en alto y sobre todo acabar en alto para que la próxima vez que vayas a hacer un vídeo en TikTok, que vayas a publicar un artículo o haces un podcast, tengan ganas de escucharte. Pero ya está, solo por decirte algo, lo que sí uso método, que es la radio, porque me dicen 20 minutos y no es como aquí las que cuentan, que me dejan que me pasen. La radio
Cortamos que vamos a publicidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Creo que sería la última pregunta, ¿vale? Sí. Nos vamos ya. Y si hay alguna más, vale, 2 preguntas más. Hola. Y yo quería hacerte una pregunta sobre el parque exactamente, porque ellos y ellas empezarán a viajar. ¿Me escucháis? Sí, sí. Empezarán a viajar ahora y conocerán gente de otras ciudades y de otros países y de irán con la bandera de Córdoba, el salmorejo, la mezquita. Sí. Pero bueno, hay una cosa que creo que también es interesante, que hablaste en una de las que cuenta la ciencia, que es la proporción cordobesa. Ajá. Entonces yo imagino que la mayoría de gente que está aquí la conoce, ¿no? No sé si conoce lo que es la promoción cordobesa, que es algo que yo creo que es muy interesante y que se le puede contar a la gente fuera. Yo, mira, ¿conoce la promoción cordobesa? Se conoce la promoción Áurea, o Sí. la Fibonacci y todo esto. Pero bueno, que cuente un poco qué es Vale, que con mucho gusto. ¿Pero no la conocéis? ¿No la estudiáis? En dibujo seguro, ¿no? En dibujo. Bueno, todos la conocéis, la proporción cordobesa. Yo la he conocido, o sea, yo soy sevillana. Bueno, soy sevillana aquí en Córdoba. En Sevilla soy coreana, porque como no soy de Sevilla, soy de un pueblo de Sevilla, de Coria del Río. Pero bueno, quiere decir que me he criado en Sevilla, he estudiado en Sevilla. Yo la proporción cordobesa la he descubierto hace 6 años y me da coraje. Como se suele decir por aquí, me da coraje porque es una cosa muy bonita, una historia fascinante, con espionaje, con no sé qué. Que bueno, todos sabéis cuál es la proporción cordobesa, ¿no? Y que no se cuenta o que no se conoce, ¿no? O sea que hace poco, como decía uno en Twitter, el otro día para un andaluz, cualquier momento entre la Edad Media y la semana pasada, ¿no? Pues hace poco, unos días, la contaba yo en Radio Nacional precisamente, porque además aparte de que es muy curioso y muy bonito y tal, como geométricamente hablando y desde el punto de vista matemático, la historia es preciosa, es una historia tan bonita. Y luego me escribieron por Facebook gente de Córdoba que no lo sabía, ¿no? Digo, es que yo no lo sabía, quiero decir, y soy matemática. Estamos hablando de una proporción que es una cosa muy matemática, muy geométrica, estamos hablando que yo me he criado aquí al lado y que no la conocía. Yo creo que sí que hay que reivindicarla y que presumáis, hombre, no solo de la proporción cordobesa, de muchas cosas de Córdoba, no solo de salmorejo. ¿Vale? De hecho, yo le hubiera llamado la proporción salmorejo, porque seguro que alguna gente piensa, hay otro Córdoba en Argentina, y creo que sí que hay que reivindicarlo. Hay que reivindicar todo lo que hacemos. O sea, a mí me gusta mucho la Feria de Sevilla, me gusta mucho la Semana Santa, siempre me voy a la playa cuando llega la Feria de Semana Santa, pero pues ya la he visto, y me gusta reivindicarla. O sea, no estoy en contra de reivindicar los tópicos de mi tierra o las cosas de mi tierra, pero también tenemos que reivindicar pues lo que acabo de reivindicar hace un momento, que 16 personas, no sevillanas, en Sevilla con muy poco dinero y tal, pues se plantan un día y salen en el noticiario de la Fox, ¿no? Que también hacemos otras cosas que no es solo bailar y cantar. Y además los 16 bailamos, cantamos y no salgo de nazareno, pero bueno, otro año. No sé. ¿Una última pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Que una cosa es decir, como Córdoba no hay nada, ¿no? Que supongo que se dirá por aquí, ¿no? ¿O no? Vale. Es que mucha gente, como Sevilla no hay nada. Digo, no, ni como Córdoba no hay nada, ni como Lanzarote no hay nada. O sea, lo bonito o sea, yo presumo mucho de ser de Coria, yo presumo mucho de ser sevillana, presumo mucho de ser española, andaluza, europea, pero una cosa es sentirte orgulloso de lo que eres, casualmente, porque hemos nacido aquí, porque si hubiera nacido un poquito más para abajo, pues seríamos marroquíes, o sea que es una cuestión de kilómetros, simplemente, no tenemos ningún más mérito que ellos, pero otra cosa es despreciar lo que son otros, ¿no? O sea, pero lo que sí hay que hacer es orgulloso, y si hay algo como la proporción cordobesa o la ciencia que se hace en Andalucía, o el arte o el cine, también hay que reivindicarlo, claro. Por supuesto que sí. O sea, pero no diciendo es mejor que los demás, sino nosotros hacemos esto y la cordobesa es mejor que la divina. Esto que es verdad, eso es matemáticamente hablando, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece lo dejamos ya. Muchas gracias a todos. Daros las gracias a los centros escolares que habéis participado, a los que habéis formulado preguntas. ¿Has convencido a alguien para que estudie matemáticas? ¿Tú sigues queriendo estudiar matemáticas? Sigue, ¿no? Matemática o física, una de las dos. No recuerdo, yo me acuerdo de una Jaén en Palma de Mallorca. Sí, Que allí del sí. Fenomenalia.
hazlo, pero hacemos otro hermano. Que recuerdo una plenaria en Palma de Mallorca, creo que era una tuya, que dijiste la diferencia de un matemático o un físico era cuando cortabas un cono, si considerabas... ¿No eras tú? No, no era yo. No. Bueno, pues luego te lo cuento para que te... Vale. No, ahora cuéntanos a todos. Los matemáticos y los físicos son, digamos... Era algo así como que tú cortas un cono en un plano y era que si el área de la circunferencia, o sea, del círculo que se quedaba arriba y el área que se quedaba abajo, si era la misma o no era la misma. Un matemático siempre consideraba que sí porque, claro, matemáticamente lo es, porque si el plano no tiene grosor, no tiene volumen, evidentemente el área de un círculo y otro es igual. Pero un físico consideraba que no, porque si no, o un ingeniero igual. Si no, bueno, pues, de los ingenieros vamos a hablar. Sería un equilibrio. Sí. Entonces, pues, era lo que... Bueno, hay un... Si tenías más mente de ingeniero físico, sí. o de matemático. Hay un chiste, y ya termino, y para terminar con un chiste que supongo que sabéis todo, pero que a mí es de mis favoritos, explicando la diferencia entre ingeniero, porque todo esto es broma, ¿eh? Yo tengo un hermano ingeniero y le hablo. Y mi pareja es físico y mi hijo, o sea que fíjate... O sea, que tengo que hablarles de vez en cuando. Pero que explica muy bien la filosofía del ingeniero, del físico y del matemático, que es el de la vaca en Suiza, ¿no? Que van esto lo sabe todo el mundo, que es un matemático, un físico y un ingeniero. Bueno, en realidad eran una matemática, una física y una ingeniera en un tren y van por Suiza y al pasar ven una vaca. Dice, oye, mira, en Ibiza, digo, se me ha ido el inconsciente. En Suiza... las vacas son blancas y negras. Y dice el físico, hombre, eso es la ingeniera. Y dice la física, hombre, se nota que eres ingeniero. Lo único que sabes es que en Suiza hay una vaca que es blanca y negra, porque solo habían visto una vaca, dice el matemático. Pero por favor, ¿cómo podéis asegurar eso? Lo único que sabemos es que en Suiza hay una vaca que tiene la mitad del cuerpo blanca y negra. O sea, eso que explica. Bueno, lo dejamos porque el chiste no es muy bueno, pero explica muy bien la filosofía. Pues muchas gracias a todos. Antes de nada... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias también a Clara por venir y por escribir este magnífico libro. Si os parece...